Una pareja mayor lo perdió todo cuando sus propios hijos decidieron deshacerse de ellos. Pero cuando la esperanza estaba a punto de extinguirse, el destino los llevó a una mansión olvidada en las montañas, una casa que escondía secretos y una segunda vida. Lo que encontraron dentro cambió su destino para siempre. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La mañana en que todo comenzó parecía, a simple vista, una más de la larga y tranquila vida que Linda y George Banks habían construido juntos durante casi 6 décadas. La casa en la que vivían, una vivienda modesta en una calle silenciosa, todavía guardaba el aroma de los desayunos que Linda preparaba con esmero cada día. El suelo de madera, que había crujido bajo sus pasos durante tantos años, seguía acompañándolos con ese murmullo familiar que anunciaba que la vida, pese a todo, continuaba. George solía despertarse primero, se ponía las pantuflas gastadas y caminaba hasta la cocina, donde servía café recién hecho en una taza que conservaba desde su época en el ejército. Linda, algo más lenta por los dolores que empezaban a hacerse habituales, aparecía a los pocos minutos con una sonrisa tenue y una caricia para King, el viejo pastor alemán que se levantaba siempre cuando escuchaba su voz. A pesar de su edad, 77 y 79 años respectivamente, la pareja aún conservaba una rutina clara y una independencia de la que se sentían orgullosos. King, leal guardián desde hacía tantos años, formaba parte inseparable de esa rutina. A Linda le gustaba hablarle como si fuera un hijo más, contándole pequeños detalles que a veces no se atrevía a compartir con nadie, incluso cuando esos detalles se centraban en sus temores sobre la distancia que cada vez se hacía más evidente entre ellos y sus 3 hijos, Mark, Emily y Dan. En otro tiempo los 3 llenaron aquella casa de risas, carreras por el pasillo y abrazos inesperados. Pero ahora los recuerdos ocupaban más espacio que las visitas, que habían pasado de ser frecuentes a convertirse en compromisos formales de cumpleaños y navidades. Era fácil para Linda justificar la ausencia de sus hijos. La vida moderna es complicada, decía. Hay demasiado trabajo, demasiada presión. George, más callado y menos dispuesto a engañarse, sentía con claridad que se estaban alejando. No lo decía, pero pesaba en su interior el silencio de las semanas sin llamadas y la frialdad con la que sus hijos comenzaron a tratarlos, como si la edad los hubiera convertido en un problema que necesitaba solución inmediata. King, que nunca había dejado de percibir la tensión humana, acompañaba a la pareja con una serenidad que les recordaba que aún quedaba algo firme en su mundo. Los hijos habían comenzado, meses atrás, a hablar entre ellos sobre lo difícil que era manejar la situación. Mark, el mayor, insistía en que sus padres ya no podían seguir viviendo solos. Emily mencionaba cada vez con más frecuencia los riesgos de caídas, olvidos y accidentes domésticos, como si describiera una realidad que conociera mejor que los propios protagonistas. Dan, el más joven, al principio dudaba, pero poco a poco se fue sumando a la idea de que tal vez lo mejor era tomar decisiones firmes antes de que ocurriera algo indeseado. Esos diálogos nunca llegaron a oídos de Linda y George, pero marcaron el inicio de un proceso que cambiaría todas las piezas de su vida sin que ellos fueran conscientes. En el despacho frío de un abogado escogido por los hijos, las palabras tutela, administración legal y cesión de bienes se pronunciaron con naturalidad, sin una sola duda ni un ápice de remordimiento en el tono. Las explicaciones sobre la necesidad de asegurar el futuro de los padres sonaban casi como excusas prefabricadas, tan impecables en lo legal como carentes de empatía. Cuando llegó el momento de la decisión final, los 3 firmaron los papeles que los convertían en responsables totales del destino de Linda y George. Y esos mismos papeles abrían la puerta a la posibilidad de vender la casa familiar, algo que, para ellos, era apenas una transacción más en la lista de asuntos prácticos que debían resolver. A Linda y George nadie les preguntó si querían abandonar el hogar donde habían criado a sus hijos, donde habían vivido todas sus alegrías y heridas. Nadie les explicó que, mientras ellos seguían con su vida cotidiana, la casa ya estaba a nombre de otra persona, vendida sin su consentimiento. Les informaron también que en 3 días serían trasladados a un prestigioso hogar geriátrico privado, donde tendrían asistencia completa,
y no tendrían que preocuparse por nada. De King, el fiel compañero que había dormido a los pies de su cama durante tantos años, se dijo que sería reubicado en un refugio dispuesto a aceptarlo, como si fuera un mueble viejo del que desprenderse. El golpe más fuerte llegó el día en que los hijos los reunieron para comunicarles desmontando, en unos pocos minutos, toda la vida que habían construido. Linda no entendió al principio lo que escuchaba. Pensó que se trataba de ayudas administrativas, de una reforma, de un plan temporal mientras resolvían algún problema. Cuando finalmente Mark dijo, sin matices, que la casa ya estaba vendida, algo dentro de ella se quebró con un sonido que solo ella pudo oír. George, con la mandíbula apretada, preguntó directamente si lo habían hecho sin su permiso. El silencio incómodo y las miradas evasivas respondieron por ellos. Emily intentó justificarse, diciendo que lo habían hecho por su seguridad, pero sus palabras cayeron como piedras en el corazón de la pareja. King, inquieto por el tono elevado de la conversación, se acercó a Linda y apoyó la cabeza en su pierna. Ella lo acarició como si fuera la única certeza que le quedaba. Pensó en las paredes de la casa que había pintado con sus propias manos, en las miles de cenas, en las noches de fiebre de los niños, en la risa compartida en el jardín, en los aniversarios, en los duelos, en todo lo que aquella casa había contenido. George, incapaz de exteriorizar su angustia, sintió una humillación profunda. Había sido soldado, había visto cosas que no se borran, pero ninguna comparación podía prepararlo para la sensación de ser tratado como si ya no tuviera derecho a decidir. Cuando los hijos se marcharon, dejando instrucciones claras sobre los días que quedaban antes de su traslado, Linda y George subieron al coche en silencio. Los llevarían a una revisión médica antes de instalarse en el hogar de ancianos, como si fueran 2 trámites más en una larga cadena de decisiones tomadas por otros. En el asiento trasero, King se mantenía inquieto, moviendo las orejas ante cada suspiro de sus dueños. Linda miraba por la ventana, observando cómo se alejaba la casa, cómo se reducía en el retrovisor hasta convertirse en un punto irreconocible. George, con los ojos fijos en el frente, luchaba por no dejar escapar la rabia que sentía en cada fibra de su cuerpo. En medio de aquella desolación, un pensamiento se abrió paso en la mente de George. Recordó un sobre viejo, uno que había guardado durante años sin creer realmente que llegaría a necesitarlo. Era una carta de su antiguo compañero del ejército, Victor Collins. En aquella carta, Victor le decía que si alguna vez llegaba a un punto de desesperación o de injusticia insoportable, ese sobre le ofrecería una salida. George nunca había pensado que llegaría ese día, pero ahora la sensación de estar atrapado lo empujó a buscar esa última oportunidad. Cuando regresaron brevemente a la casa, ya no su casa, pero aún con sus cosas dentro, George abrió el cajón donde guardaba sus pertenencias más antiguas. Sacó el sobre amarillento, lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro documentos que describían una propiedad en las montañas, un lugar llamado Mayfield Hall. Había también una carta más breve de Victor, escrita con una cercanía que ahora parecía casi profética. Si alguna vez te arrebatan lo que es tuyo, ve allí. Ese lugar sabrá qué hacer contigo. Junto a los documentos había un mapa detallado que mostraba una ruta hasta un paraje remoto lleno de bosques y nieve. Esa noche, cuando el silencio de la casa aumentó el peso de la traición, George habló finalmente. Le contó a Linda sobre la carta, sobre Victor, sobre el lugar escondido en las montañas. Ella lo escuchó con atención, sorprendida al principio, pero poco a poco dejando entrar en su interior una chispa de esperanza. Sabían que el lunes vendrían a buscarlos. Sabían que ese traslado no era una ayuda, sino una sentencia para una vida que aún querían vivir. Decidieron que no se dejarían cerrar en un lugar que otros habían elegido para ellos. Tenían una oportunidad, tal vez la última, y no pensaban desperdiciarla. Los siguientes 2 días estuvieron marcados por preparativos silenciosos. No podían llevarse mucho. Algunas prendas cálidas, las medicinas de Linda, las fotografías de la familia, sus documentos, las pinturas de Linda y lo indispensable para sobrevivir un tiempo. Linda pasó la mano sobre los objetos que quedaban en la casa y sintió que dejaba atrás una parte de su alma. George intentó no mirar demasiado a su alrededor para no desmoronarse.
King, siempre atento, seguía a ambos de un lado a otro, inquieto por la tensión que emanaba de ellos. Al caer la noche del segundo día, cuando sabían que nadie vendría, se marcharon. Cerraron la puerta sin mirar atrás y caminaron hacia el coche con el ritmo lento, pero decidido de quienes no tienen nada que perder. Linda pasó la mano por el marco de la puerta antes de irse, como si quisiera grabar en su memoria el último contacto con lo que había sido su hogar. George guardó las llaves en el bolsillo, aunque ya no tenían valor. King subió al coche y se acurrucó entre ellos, como si supiera que empezaba algo nuevo. Mientras conducían hacia las montañas, el paisaje cambiaba a cada kilómetro. Las luces de la ciudad se apagaron detrás de ellos y la noche se volvió más oscura. El camino se volvía más estrecho, la nieve comenzaba a caer con intensidad y la señal del teléfono desapareció por completo. George seguía con firmeza el mapa, confiando en que la ruta dibujada tantos años atrás aún los llevaría a un destino real. Linda lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud, consciente de que aquel viaje era, de algún modo, un acto de amor. A medida que avanzaban, la tormenta se hacía más fuerte y los faros apenas podían atravesar la cortina blanca que los rodeaba. Parecía que el mundo se iba encogiendo alrededor de ellos, como si los montes quisieran asegurarse de que solo los verdaderamente desesperados llegaran hasta su interior. Después de horas de ascenso, George vio algo entre los árboles. Un par de enormes portones de hierro forjado, cubiertos de hielo y nieve, que protegían una construcción que se intuía más allá de la penumbra. Cuando se acercaron, los portones se abrieron lentamente, sin que nadie los empujara, emitiendo un lamento metálico que se confundió con el viento. Linda, asombrada, murmuró que parecía que el lugar los estuviera recibiendo. King levantó la cabeza y observó con atención, sin emitir un solo ladrido. Frente a ellos, bajo la luz tenue del coche, apareció la silueta inmensa de Mayfield Hall, un edificio que parecía un castillo detenido en el tiempo, con ventanas oscuras y torres que se perdían en la noche. La nieve cubría cada cornisa como si protegiera el lugar del resto del mundo. George detuvo el coche y apagó el motor. Durante unos segundos, ninguno de los tres se movió. Era el umbral entre lo que habían dejado atrás y lo que aún no conocían. Un último gesto, una última respiración profunda, y el pasado se cerró detrás de ellos. Mayfield Hall, con su apariencia imponente y enigmática, los esperaba en silencio, como si supiera que habían llegado exactamente en el momento que debían hacerlo. Y así, con el corazón lleno de heridas y una esperanza frágil pero viva, cruzaron el límite hacia una vida nueva, sin saber aún que ese lugar cambiaría su destino para siempre. Mayfield Hall se alzaba frente a ellos como un gigante dormido, envuelto en un silencio que no pertenecía del todo al mundo de los vivos ni al de los recuerdos. Tras cruzar los portones, George condujo lentamente por el camino cubierto de nieve, hasta detener el coche justo frente a la entrada principal. La fachada, iluminada solo por el reflejo pálido de la luna, mostraba paredes de piedra imponentes, ventanas altas y estrechas, y un pórtico que recordaba a los antiguos salones de los que Linda había leído en novelas de su juventud. Nada en aquel lugar parecía un refugio ordinario, pero en el mismo instante en que ambos bajaron del coche, algo familiar, casi cálido, los envolvió como si aquel edificio hubiese estado esperándolos desde hacía mucho tiempo. George empujó la pesada puerta de la entrada, que cedió con un gemido profundo, abriéndose hacia un vestíbulo amplio donde el aire helado se mezclaba con un tenue aroma a madera vieja. El suelo de mármol estaba cubierto de polvo en los rincones, pero sorprendentemente limpio en el centro, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. En las paredes colgaban retratos de generaciones desconocidas, rostros serios que parecían observarlos con un tipo de bienvenida silenciosa y solemne. Linda avanzó despacio, tomada del brazo de George, sintiendo cómo el eco de sus pasos se perdía en el techo alto, mientras King, con un instinto imposible de explicar, caminaba con seguridad como si reconociera el lugar. Lo primero que llamó la atención de George fue la chimenea situada al fondo del salón principal. Aunque la habitación estaba fría, unas brasas rojas todavía resistían, como un corazón débil que se niega a apagarse.
Junto a la chimenea había una pila perfectamente ordenada de troncos secos, listos para usarse. Esa simple evidencia, calor reciente, preparación, orden, contradijo la idea de una casa abandonada. Linda se acercó a los troncos y los tocó con la mano. Estaban secos, sin polvo, y tenían ese olor que solo conservan los materiales preparados para ser usados hace poco tiempo. «Esto no puede estar deshabitado», susurró Linda, mirando a George con una mezcla de sorpresa y alivio. George también lo sabía. No hacía falta decirlo. Pero no había nadie a la vista ni rastro de actividad humana, más allá de esos detalles inquietantemente precisos. Fue entonces cuando King emitió un pequeño ladrido, no de alarma, sino de señal. Caminó hacia un pasillo lateral, giró la cabeza hacia ellos y movió la cola de forma insistente. Era evidente que deseaba que lo siguieran. George tomó una linterna del coche y lo alcanzó, iluminando el corredor que se adentraba en el interior de la casa. El pasillo los condujo por varias habitaciones frías y silenciosas, algunas con muebles cubiertos por sábanas blancas, otras con estanterías repletas de libros, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de una vida. El aire allí tenía un peso antiguo, como si conservara voces y secretos, de los que no quedaba más testigo que el propio edificio. Finalmente, King se detuvo frente a una puerta entreabierta y empujó suavemente con el hocico hasta abrirla por completo. Era un dormitorio. Un dormitorio perfectamente ordenado, con la cama tendida, las cortinas limpias y una alfombra gruesa que aún conservaba trazos de reciente uso. Linda entró con una sensación de hogar inesperado, como si ese espacio hubiera sido preparado para alguien que debía llegar precisamente esa noche. En la pared, justo encima de una cómoda de madera oscura, colgaba un cuadro que capturó su atención al instante. Era un retrato de un hombre joven, firme, con una expresión serena y la mirada de alguien acostumbrado a enfrentar desafíos. Cuando Linda observó con más atención, un escalofrío le recorrió la espalda. El parecido con George era sorprendente, casi inquietante. No era idéntico, pero sí había en sus facciones una familiaridad imposible de ignorar. George se acercó al retrato y exhaló despacio, reconociendo en aquel rostro al hombre que había sido su amigo en el ejército, Victor Collins, muchos años más joven que la última vez que lo vio. A un lado del cuadro, sobre la mesa, había una fotografía enmarcada de un pastor alemán que parecía ser el doble exacto de King. Los mismos ojos atentos, la misma postura noble. Linda tomó la foto entre sus manos con cuidado, sintiendo un extraño presentimiento que no sabía describir. «Es como si este lugar supiera que vendríamos», dijo en voz baja, casi temiendo escuchar su propio pensamiento. George no respondió, pero en sus ojos se reflejaba la misma sensación. Aquel lugar no era una simple propiedad heredada. Había algo más profundo, más antiguo, algo que todavía no entendían y que parecía haberse activado con su llegada. Esa noche, después de acomodarse lo mejor que pudieron en la habitación, trataron de descansar. George encendió un fuego en la chimenea cercana al dormitorio, y poco a poco el calor se fue extendiendo por el espacio. Linda, agotada por el viaje y las emociones del día, intentó dormir, pero el cansancio y la novedad del entorno se combinaron con una inquietud extraña que la hacía sentirse más frágil de lo habitual. King se acomodó a los pies de la cama, vigilante, como si supiera que algo más iba a suceder. A la mañana siguiente, Linda despertó con dificultad para respirar. Sentía el pecho oprimido y una fatiga que no había sentido nunca. George, alarmado, intentó ayudarla. Buscó en sus bolsas las medicinas que siempre llevaban, pero nada parecía aliviar su respiración. Mientras él intentaba mantener la calma, King comenzó a gemir suavemente y luego se levantó con decisión, empujando la puerta del dormitorio para salir. Se giró hacia George y ladró una vez, con firmeza, antes de comenzar a caminar por el pasillo. George entendió que King quería que lo siguiera. Dejó a Linda recostada, abrigada y respirando tan profundamente como podía, y fue tras el perro, que avanzaba por corredores cada vez más oscuros hasta llegar a una puerta de madera en el extremo del ala norte. King rascó la puerta con la pata y luego lo miró fijamente, esperando. George giró la manija y descubrió una escalera descendente, fría y estrecha,
que conducía a un sótano oculto. Al bajar, una luz tenue se activó automáticamente, revelando una habitación que parecía no pertenecer a la misma casa. Era un espacio limpio, moderno, organizado con una precisión casi quirúrgica. Había tanques de oxígeno, una máquina de respiración asistida, medicamentos, jeringas y otros materiales médicos almacenados con sumo cuidado. George se quedó inmóvil, incapaz de comprender cómo era posible que en un lugar tan remoto existiera una instalación tan completa y tan perfectamente preparada para una emergencia como la que atravesaba Linda. Comprendió, sin necesidad de palabras, que ese sótano había sido preparado especialmente para ellos, o más exactamente, para ella. King, que se había sentado cerca de los tanques de oxígeno, lo observaba en silencio, como si supiera que su tarea era guiarlo hasta allí. George tomó uno de los tanques, la mascarilla y los medicamentos esenciales, y regresó con rapidez al dormitorio. Linda apenas podía respirar, pero al colocarle la mascarilla y abrir el flujo de oxígeno, su pecho comenzó a expandirse con algo más de libertad. George tomó su mano y la sostuvo mientras el color regresaba lentamente a su rostro. Durante varios días, Linda permaneció en reposo. George la atendió con devoción, llevándole té caliente, vigilando su respiración, ajustando la máquina para asegurarse de que nada fallara. Entre las paredes del dormitorio, el tiempo transcurría de manera extraña, como si la casa misma hubiera detenido su propio ritmo para permitirle recuperarse. King no se apartaba de ellos, pasando las noches acostado cerca de la cama de Linda, moviendo la cola cuando ella abría los ojos y apoyando su cabeza en la pierna de George cuando notaba que estaba preocupado. En cuanto Linda se sintió lo suficientemente fuerte, George comenzó a examinar el resto del edificio en busca de respuestas. Había algo en Mayfield Hall que no podía entender completamente. Algo que lo llamaba como si perteneciera a ese lugar mucho antes de haber puesto un pie en él. A medida que avanzaba por los pasillos, notó que algunas puertas parecían haber sido abiertas recientemente y que otros espacios mostraban signos de mantenimiento. El misterio se volvía más profundo con cada paso que daba. Fue una noche, mientras Linda dormía recuperando fuerzas, cuando George escuchó algo que lo hizo detenerse. Una melodía suave, casi susurrada, proveniente de algún punto en el piso inferior. No era un ruido de tuberías ni el sonido del viento golpeando la casa. Era música, un piano. Una melodía triste pero acogedora, tocada con una delicadeza que parecía querer consolar más que impresionar. George siguió el sonido hasta un salón pequeño con grandes cortinas cerradas, pero la música se apagó antes de que pudiera abrir la puerta. King estaba allí también, observándolo sin alarma pero con atención, como si él también escuchara algo que su dueño aún no entendía. Los días siguientes confirmaron que la casa tenía más secretos de los que imaginaban. En una de sus exploraciones, George encontró una pieza de madera que no coincidía con el resto de la pared del estudio. Al presionarla se abrió un compartimento oculto que reveló una habitación pequeña, casi un santuario, repleta de documentos, armas antiguas cuidadas con minuciosidad y cajas con cintas y grabaciones. En el centro, sobre un escritorio cubierto por un paño, había un proyector antiguo. George lo encendió con manos temblorosas y pronto la imagen de Victor Collins apareció en la pared, más viejo que en el retrato, pero con los ojos brillantes y la voz firme que él aún recordaba. Victor hablaba directamente a la cámara, como si estuviera mirando a George a través del tiempo. Relataba la historia de su familia, los Collins, guardianes de un legado que se transmitía no por sangre, sino por méritos de lealtad y honor. Mayfield Hall no era una propiedad como cualquier otra. Era un refugio destinado a personas que habían sido traicionadas, que habían sido despojadas de lo que era suyo, aquellas que necesitaban un lugar para reconstruirse. Victor le explicaba a George que él había sido elegido muchos años antes, no por casualidad, sino por ser un hombre de principios, alguien capaz de proteger lo que otros no valorarían. En la grabación, Victor afirmaba que Mayfield Hall no podía venderse, que solo podía entregarse a la persona que la casa aceptara, que no era él, Victor, quien había elegido a George, sino el propio lugar. George sintió un estremecimiento recorrerlo. Todo, desde los portones que se abrieron sin aviso hasta el cuarto médico y la melodía nocturna, cobraba otro sentido.
Comprendió que estar allí no era una coincidencia, sino el resultado de un destino tejido mucho antes de que sus hijos los despojaran de su hogar. Esa revelación transformó su percepción de sí mismo. Ya no era un anciano despojado de su vida, sino un guardián. Un hombre llamado a proteger un legado que ahora les daba cobijo a él y a Linda. Cuando compartió esta verdad con ella, Linda lloró, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez desde que sus hijos los traicionaron, sintió que algo más grande los amparaba, que no estaban solos, que una mano invisible los guiaba hacia un propósito que aún no comprendían del todo. Los días pasaban con la serenidad extraña de los lugares que no pertenecen completamente al tiempo. Linda continuaba recuperando fuerzas. George trabajaba cada día en el mantenimiento del edificio y King los acompañaba con la dignidad silenciosa de un guardián ancestral. Pero la sensación de refugio no duraría para siempre. Algo en el aire presagiaba que la calma tenía los días contados. Afuera las montañas permanecían silenciosas, pero el mundo que habían dejado atrás no tardaría en alcanzarlos. Y cuando lo hiciera, Mayfield Hall revelaría su verdadera naturaleza. El invierno había comenzado a ceder lentamente, aunque en las montañas el frío seguía siendo un huésped permanente. Los días transcurrían en Mayfield Hall con una calma que parecía irreal después de todo lo vivido. Linda, aún débil pero con un brillo distinto en la mirada, pasaba las mañanas cerca de la chimenea, envuelta en una manta gruesa mientras observaba los copos de nieve caer a través de las ventanas altas. George aprovechaba cada hora de luz para reparar lo que el tiempo había desgastado en la vieja estructura del edificio. Subía a los techos, revisaba tuberías, reforzaba ventanas y recorría los pasillos con una determinación que tenía mucho de deber y también de renacimiento personal. King lo acompañaba en sus rondas, siempre un paso detrás, fiel e inquebrantable. La casa había dejado de ser un enigma aterrador. Ahora era un lugar vivo, protector, lleno de una energía silenciosa que parecía cuidar de ellos. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad que envolvía Mayfield Hall, George no podía ignorar la inquietud que comenzaba a formarse en el aire, como una sombra que cruzaba fugazmente el umbral de su conciencia. Había días en que el viento golpeaba las ventanas con un ímpetu que no parecía natural, y noches en que la melodía del piano sonaba más profunda, más triste, como si la casa misma advirtiera algo que ellos aún no sabían. Una tarde, mientras George reparaba el portón lateral del jardín, King levantó la cabeza y lanzó un ladrido corto, distinto de los que emitía cuando veía un animal o escuchaba un ruido común. George sintió que el latido del corazón se aceleraba sin motivo aparente. Tomó la herramienta que utilizaba, se incorporó y siguió la dirección de la mirada del perro. En la carretera estrecha que descendía desde los bosques, empezaron a aparecer luces. Primero una, luego dos, luego tres. Faros de autos avanzando lentamente, abriéndose paso entre la nieve. No hubo duda alguna. Los habían encontrado. George sintió una mezcla de rabia, cansancio y resignación. Sabía que este momento llegaría. Mayfield Hall les había dado un refugio, pero su pasado no había desaparecido. Los coches avanzaron hasta detenerse frente al portón principal, justo donde él había aparcado su vehículo semanas antes. Reconoció las siluetas incluso antes de que las puertas se abrieran. Mark bajó primero, con su abrigo caro y esa expresión de autoridad que había adoptado desde que decidió que sus padres eran una carga. Emily salió detrás, nerviosa, observando a todos lados como si esperara que alguien la reprendiera. Dan, el más joven, parecía el más inseguro, moviéndose con pasos vacilantes por la nieve. «Papá», dijo Mark desde el otro lado del portón, alzando la voz más de lo necesario. «Abre, por favor. Tenemos que hablar». George no se movió de inmediato. King gruñó suavemente, con el cuerpo tenso. Finalmente George soltó un suspiro largo, uno que parecía expulsar años enteros de decepciones acumuladas, y caminó hacia ellos. Abrió el portón sin decir una palabra y los dejó pasar. Los hijos se miraron entre sí, sorprendidos por el tamaño de la propiedad, por la limpieza del camino despejado, por la figura erguida de su padre que no parecía, en absoluto, el anciano frágil que habían imaginado. «No sabíamos dónde estabas», comenzó Emily, con la voz temblorosa.
Estábamos preocupados. Te hemos estado llamando durante semanas. No había señal, respondió George con serenidad, aunque sabía que ese no era el motivo de su visita. Mark dio unos pasos hacia adelante, tratando de recuperar el control de la situación. No puedes simplemente desaparecer así, dijo con tono firme. Tenemos responsabilidades contigo y con mamá. Esto que hiciste, esto no está bien. George sintió un calor inesperado subirle por el pecho. No era ira. Era una claridad firme y tranquila que había aprendido en Mayfield Hall. Lo que no está bien, respondió sin elevar la voz, fue lo que ustedes hicieron. Nadie dijo nada durante varios segundos. Dan bajó la mirada. Emily palideció. Mark apretó la mandíbula. «Queremos ver a mamá», dijo finalmente Emily, rompiendo el silencio. George asintió y los condujo hacia la entrada principal. Los hijos cruzaron el umbral con una mezcla de temor y fascinación. La grandeza del interior, la luz tenue filtrándose por las vidrieras altas, los retratos en las paredes, la chimenea que ardía. Era imposible no sentir que habían entrado en un mundo que no les pertenecía. King caminaba detrás de ellos, vigilándolos con ojos atentos. Linda estaba sentada en un sillón cerca del fuego cuando llegaron. Al ver a sus hijos, su rostro mostró sorpresa, luego algo parecido al miedo, pero finalmente una resignación dulce, casi maternal. Emily corrió hacia ella y la abrazó sin contener las lágrimas. «Mamá, ¿cómo puedes estar aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Estás bien?», preguntaba entre sollozos. Linda no respondió enseguida. Acarició el cabello de su hija con manos suaves. «Estoy mejor de lo que ustedes creen», dijo con una voz tranquila, casi frágil, pero llena de sinceridad. Los hijos permanecieron un rato a su alrededor, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. Pasaron del asombro por el lugar al desconcierto por la aparente serenidad de sus padres, especialmente de George, que parecía diferente, firme, decidido, dueño de sí mismo como hacía años no lo veían. Todo en Mayfield Hall los intimidaba. Había algo en sus paredes que hacía que las pequeñas certezas con las que habían llegado se desmoronaran una tras otra. La tarde fue avanzando y, mientras conversaban, la tensión comenzó a ceder lentamente. Pero esa calma fue engañosa, porque poco después, al caer la noche, Linda comenzó a sentirse mal. Al principio fue un suspiro profundo, luego un gesto de dolor, una mano llevada al pecho y finalmente una respiración corta y agitada que hizo que Emily gritara de inmediato por ayuda. George acudió enseguida, pero supo al verla que aquello no era como la última vez. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban y sus ojos, aunque abiertos, parecían perderse en un punto distante del techo. Los hijos entraron en pánico. Emily temblaba. Dan repetía una y otra vez que había que llamar a una ambulancia, y Mark trataba de mantener la cordura buscando señal en su teléfono, que no respondía. Afuera una tormenta repentina azotaba la montaña, bloqueando cualquier posibilidad de acceso. Los caminos estaban cubriéndose al instante de una capa de nieve gruesa que hacía imposible que cualquier vehículo pudiera llegar. Linda respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera una lucha contra un enemigo invisible. George se arrodilló junto a ella, tomó su mano con las dos suyas y apoyó la frente en la suya. «Estoy aquí», le susurró. «No voy a dejarte». Ella lo miró con un amor que no necesitaba palabras para expresarse. Su respiración se volvió más suave, más lenta. El fuego de la chimenea crepitaba, iluminando su rostro con tonos dorados que hacían que pareciera una figura de otro tiempo. Emily lloraba en silencio. Dan abrazaba a su hermano. King, acostado a los pies del sillón, gemía con un sonido tan profundo que parecía venir de lo más antiguo del mundo. Linda tomó aire una última vez, un suspiro ligero, casi una caricia. Sus ojos se cerraron con una paz que ninguno de los presentes había visto en ella desde hacía años. Y en el instante en que su pecho dejó de moverse, la tormenta afuera se detuvo. El silencio cayó sobre Mayfield Hall con la suavidad de una manta, como si la montaña misma se uniera al duelo. King comenzó a aullar con un lamento largo y desgarrador, un sonido que atravesó las paredes del edificio y se elevó hacia la noche estrellada. Los hijos, aún temblando, se aferraron unos a otros, y por primera vez en mucho tiempo,
Miraron a su padre con una mezcla de respeto y tristeza verdadera. George no lloró, pero su rostro tenía la expresión de un hombre que había perdido una parte irreemplazable de sí mismo. Tomó la mano de su esposa fallecida y la sostuvo como si, al hacerlo, pudiera retenerla un poco más. En esa casa, donde los ecos del pasado parecían mezclarse con las voces de quienes la habitaban, el final de Linda se convirtió en un punto de inflexión. La muerte no solo transformó el corazón de George, sino que golpeó con fuerza los cimientos morales de sus hijos, quienes por primera vez enfrentaron las consecuencias del daño que habían causado. Y mientras el fuego seguía iluminando el rostro sereno de Linda, la historia de Mayfield Hall, ese refugio destinado a los desamparados, entraba en una nueva etapa. Su legado no había hecho más que comenzar a revelarse. La mañana siguiente llegó con una quietud extraña, casi sagrada, como si la montaña entera estuviera conteniendo el aliento en señal de respeto. Los primeros rayos de luz se filtraron por las ventanas altas de Mayfield Hall, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera y revelando el polvo suspendido en el aire como un velo suave. Todo era silencio, un silencio profundo, poderoso, que parecía surgir desde las mismas piedras que sostenían la casa. En el salón principal, el cuerpo de Linda yacía aún en el sillón donde había exhalado su último suspiro. Su rostro mantenía la expresión de paz que la acompañó en sus últimos instantes, y el fuego en la chimenea, ahora reducido a brasas rojizas, parecía iluminarla como si fuera una llama propia, una luz final que no se extinguiría con facilidad. George había pasado la noche sentado a su lado, sin apartarse ni un segundo. Su mano seguía sosteniendo la de ella, aun cuando ya no había calor que transmitir. No lloraba, porque el dolor era tan profundo que había superado la necesidad de lágrimas. El sufrimiento se había instalado en su interior con una calma devastadora, como una herida que sabía que no cerraría del todo, sin importar cuánto tiempo pasara. Kim permanecía a los pies del sillón, vigilante, inmóvil, con la mirada fija en Linda, como si no aceptara aún la ausencia definitiva de su dueña. De vez en cuando emitía un gemido bajo, un sonido que parecía brotar de su alma más que de su cuerpo. Los hijos, exhaustos por la noche turbulenta, despertaron con los ojos hinchados y la culpa atravesándoles el pecho como un peso imposible de aliviar. Mark fue el primero en levantarse, y al ver a su padre sentado junto al cuerpo de Linda, sintió como toda la arrogancia que había cargado durante años se quebraba en pedazos irreconocibles. Emily se acercó lentamente, temblando, y Dan se mantuvo a unos pasos, sin saber cómo acercarse a un dolor que él mismo ayudó a producir. No hacían falta palabras para entender que la relación entre ellos y sus padres ya no era la misma. Algo irreversible había ocurrido, no solo por la muerte de Linda, sino por la verdad desnuda que había quedado al descubierto con ella. George levantó la mirada cuando ellos se acercaron. No había reproche en sus ojos, pero sí una claridad contundente, una fuerza que no habían visto en él desde que eran niños. Durante un largo instante, los cuatro se quedaron ahí, unidos por la ausencia, respirando el mismo aire que parecía denso de memorias y arrepentimientos. Fue Emily quien finalmente rompió el silencio, acercándose lentamente a George, apoyando la mano en su hombro. «Papá, déjanos ayudarte», dijo con voz suave, rota, casi suplicante. George asintió sin hablar. No necesitaba palabras para aceptar la ayuda. El lenguaje del dolor a veces es más claro que el de cualquier diálogo. Con extremo cuidado, envolvieron el cuerpo de Linda en una manta que ella misma había tejido años atrás, una pieza cálida y llena de pequeños errores de puntada que siempre la habían hecho sonreír. Entre los cuatro la llevaron hasta una habitación cercana, donde ella descansaría hasta que la tormenta disminuyera y pudieran preparar un entierro en la montaña, tal como la serenidad de su última expresión parecía pedir. Más tarde, mientras el sol subía un poco más sobre el horizonte, George salió al jardín cubierto de nieve. Caminó en silencio por el sendero que él mismo había despejado días atrás, aunque ahora cada paso parecía pesar más que el anterior. Se detuvo frente a una pequeña loma donde la nieve se acumulaba con delicadeza, como si la naturaleza marcara un lugar especial para su descanso. King caminó a su lado con la cola baja y la cabeza inclinada. Los hijos lo siguieron a cierta distancia,
observándolo con un respeto nuevo. Uno que nacía no del miedo sino de la revelación. Descubrieron fibras de su padre que nunca habían querido reconocer. Fortaleza, constancia, serenidad ante el dolor. Una dignidad que ellos mismos habían intentado arrebatarle pensando que sabían más, que sabían mejor. La jornada transcurrió en un trabajo silencioso. Juntos despejaron una zona amplia, limpiando la nieve con palas que encontraron en un cobertizo cercano. Nadie hablaba demasiado. Los diálogos eran susurros, instrucciones murmuradas o preguntas tímidas. Entre los cuatro reconstruían algo más que un espacio físico. Levantaban, sin saberlo, los primeros pilares de un vínculo nuevo, uno cimentado no en el control o la imposición, sino en la culpa, la reflexión y el deseo de enmendar. Al final del día, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un azul profundo y las primeras estrellas aparecían entre las ramas negras de los árboles, el lugar estaba listo. No un entierro inmediato, porque la montaña y la casa parecían pedir un rito más pausado, más íntimo, pero sí un espacio que anunciaba la voluntad de honrar a Linda como merecía. George observó el sitio en silencio y luego dirigió una mirada a sus hijos. Ellos la sostuvieron, sin apartarse, y esa simple intersección de miradas se convirtió en una promesa silenciosa de una nueva oportunidad. Con el paso de los días, los hijos decidieron quedarse en Mayfield Hall. No era una decisión tomada por obligación ni por miedo a dejar a su padre solo. Era el resultado natural de enfrentarse cara a cara con la verdad de sus acciones. Ayudaban en todo lo que podían. Reparaban ventanas, limpiaban habitaciones, despejaban restos de nieve del camino principal. Emily pasó horas junto a su padre, conversando con él como hacía décadas no ocurría. Dan, que siempre había sido más sensible, se convirtió en una figura constante a su lado. Mark, el más orgulloso, tardó más en derrumbar las barreras que había construido, pero finalmente se acercó, reconociendo con humildad que había fallado donde más debía haber estado presente. George no los rechazó. El dolor profundo que lo acompañaba no le quitó la capacidad de perdonar, aunque no borró los recuerdos. Sabía que la reconstrucción no sería corta ni fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que la familia podía recomponerse, no como antes, sino como algo nuevo. Con la llegada de la primavera, el jardín de Mayfield Hall comenzó a mostrar vida nuevamente. Los brotes verdes rompían la nieve derretida. Los árboles dejaban entrever hojas nuevas, y el aire tenía un aroma diferente, uno más cálido, más esperanzador. Fue entonces cuando George decidió que había llegado el momento de honrar a Linda de forma permanente. Con la ayuda de sus hijos, colocó una pequeña banca de piedra en el rincón del jardín que ella más había admirado al llegar. Ese lugar donde el sol caía a ciertas horas del día y donde la nieve parecía derretirse más rápido. En la parte superior de la banca, incrustó una placa sencilla que decía: «A quienes guardan el calor, en memoria de Linda Banks». Cuando la colocaron, George se sentó sobre la banca y pasó la mano sobre la placa con un gesto que contenía tanto amor como dolor. Sus hijos permanecieron a su lado en silencio, respetando ese instante íntimo. King se acostó junto a sus pies, apoyando el hocico en el suelo, como hacía cuando presentía que su dueño necesitaba compañía. Durante unos minutos, la brisa de primavera movió suavemente las ramas de los árboles, y George creyó escuchar en el viento un susurro leve, casi imperceptible, como si Linda aún estuviera allí, en la calma del jardín. Con el tiempo, los pasillos de Mayfield Hall dejaron de resonar con la melodía triste del piano. La música que antes aparecía en las noches como un eco del pasado comenzó a desvanecerse, como si el espíritu que había velado por ellos considerara que la misión estaba cumplida. La casa, que en un principio había parecido misteriosa y llena de secretos inquietantes, se transformó en un hogar pleno, lleno de voces, pasos y risas tímidas de los nietos que, poco a poco, comenzaron a visitar el lugar. La vida volvió a fluir entre sus paredes. George aprendió a vivir con la ausencia de Linda, no como un vacío insoportable, sino como una presencia serena que lo acompañaba en cada rincón. Sus hijos aprendieron a verlo no como un anciano indefenso, sino como el hombre fuerte y sabio
que siempre había sido. Y el propio Mayfield Hall, con su historia profunda y su propósito íntegro, recuperó el sentido que Victor Collins le había dado. Ser un refugio para quienes habían sido heridos por quienes debían amarlos. Un lugar donde la dignidad perdida pudiera renacer. Al caer una tarde de primavera, George se sentó en la banca junto a la placa y contempló el jardín florecido. King descansaba a su lado, respirando con el ritmo pausado del descanso verdadero. El aire olía a tierra húmeda y flores nuevas, y el cielo tenía esa luz suave que solo aparece después de la tormenta. George cerró los ojos y comprendió, con una claridad absoluta, algo que Mayfield Hall le había susurrado desde el primer día. El amor no está en las paredes, ni en las posesiones, ni en las decisiones de quienes creen saber más. El amor está en la elección diaria de cuidar el calor, aun cuando la vida parezca cubierta de hielo. Linda se había ido, pero no la calidez que ella representaba. Y mientras el jardín seguía floreciendo, George supo que, al final, la casa había elegido bien. Él también. No olvides suscribirte. Vienen nuevas historias que no te puedes perder. Mira el siguiente video y compártelo con las personas que quieres.